Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidas a tu programa Dichosa tú. Este día tenemos una invitada muy especial y hablaremos específicamente cómo una mamá de familia enfrenta una situación difícil de salud, cómo ella en este proceso sale adelante con su familia y, por supuesto, de la mano de nuestro Señor y nuestra Madre. Bienvenidas y recibimos con mucho cariño a nuestra amiga y hermana en Cristo, Gaby López. Dichosa tú que has creído. Hola Gaby, bienvenida. ¿Cómo Hola. estás? Muy bien, gracias a Dios. A ver, quiero que nos hables un poquito de quién es Gaby López. Bueno, soy una mujer sencilla, soy esposa, madre de 2 hijos y desde hace un año tengo la alegría de ser suegra. ¡Wow! Y sí, muy contenta. Y pues me considero una persona resiliente. La vida me ha hecho ser resiliente. Y pues precisamente he aprendido a caminar en el proceso durante precisamente ciertas situaciones, que es a través de una enfermedad. Cuéntanos un poquito acerca de tu familia, Gaby. Yo sé que eres una persona de fe, que pues prácticamente creciste en la iglesia, en los grupos de jóvenes, y tu fe ahí fue creciendo, fue madurando, inclusive ahí encontraste a tu media naranja, ¿no? Así es. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Pues sí, precisamente conocí a Carlos. Carlos lo conocí y duramos 4 años de novios. Lo conocí en el camino de Dios, precisamente en un querigma, en una preparación. Y nos conocimos y le creímos al sacramento del matrimonio, el cual nos ha fortalecido y ya tenemos 28 años de casados. Muy Wow. contentos, la verdad. Sí, me consta. Gracias a Dios. Carlos es un hombre de Dios también. Y pues tú has sido ahí, la verdad es que para él un pilar fuerte, Gaby. Creo que ha sido una mujer fuerte y muy valiente. Gracias. Y pues un reflejo de nuestra madre, o sea, de las virtudes de nuestra madre. Te felicito por eso. Y bueno, yo quiero también que me cuentes un poquito. Tienes 2 hijos. Cuéntame un poquito de ellos. Sí. El más grande es Luis Carlos. Luis Carlos, que ya tiene la edad de 26 años, casado desde hace un año con Isabela, una mujer muy linda, la verdad, una mujer por la que tanto oré para que mi hijo pues encontrara a esa personita para crecer durante pues todo, ya, para siempre, durante todo este tiempo con él. Y una niña, Hannah, mi niña Hannah. Ahora sí que creo que es la pregunta más difícil, la verdad, para mí, cuando me dicen, cuéntame de tu familia, de tus hijos. Antes era así como que bien difícil. Hoy creo que a través del proceso lo puedo decir más fácil, porque Dios me dio la oportunidad y bueno, me tocó en corto tiempo de entregarla a Dios. A Hannah, una niña de 7 años que inició con una enfermedad, pero igual, ay, qué pena. Yo ¿Sabes qué? recuerdo mucho a Hannah. Yo la conocí de 6 meses, Gaby. Tenía cuando yo conocí a esa hermosa bebé, precisamente en los querigmas. Ahí la llevabas tú en portabebé a Hannah, llegabas con el niño, con Luis Carlos y con Hannah. Un testimonio, una familia entregada.
Carlos, predicador de la Renovación Carismática, y tú pues siempre ahí sirviendo también, ¿no? Y en tu papel Así de es. mamá. Entonces yo recuerdo ese tiempo cuando la conocí hermosa en su portabebé, era rozagante, una niña pues muy especial siempre, Hannah, con sus chinos negros y esa sonrisa y esa alegría de que todo niño tiene, Gaby. Sí. Y pues es una niña, ha sido una niña muy especial que nos ha enseñado tanto. Me gustaría que me contaras cómo fue su infancia de Hannah. A ver, acuérdate un poquito. Ay, Hannah fue una niña muy alegre, siempre, muy independiente, eh, muy sonriente, muy auténtica, muy natural. Este, no, de veras que Hannah, eh, muy natural, muy fuerte, siento que, pues es niña, ¿verdad? Claro, yo recuerdo también los cantos, que ella era muy alegre y se unía ahí a la alabanza y estaba en Sí, medio de todos ahí, nosotros en los retiros y ella brincando, saltando, alabando a Dios, ¿no? así es. Y pues cómo puede, muchas veces no sé, nosotros obviamente tenemos ese sueño de ver a nuestros hijos crecer, pero a veces el Señor nos llama a algo más grande, y digo más grande porque quiero que me cuentes un poquito de cómo es el proceso cuando a ella empieza a tener problemas de salud, Hannah, porque recuerdo también tú, una mamá sumamente entregada, una persona que tú trabajabas en tu casa con tus hijos, ¿verdad? Sí. Mientras tu esposo pues salía a trabajar fuera, pero yo recuerdo que eras una mamá bastante celosa de ser mamá. Me acuerdo muy bien de ti, de esa etapa. Eras muy celosa de tu casa, ¿verdad? De proteger a tus hijos. Y la verdad es que pues has crecido muchísimo, Gab. En ese tiempo también, yo Gracias. lo recuerdo. Recuerdo que la niña empezó primero con una apendicitis, ¿verdad? Así Sí, fue, ¿verdad? sí, así Sí. es. A ver, cuéntanos, ¿qué pasó? Sí, precisamente empezó con una apendicitis. Precisamente ella iba a entrar a tercer grado de primaria, em, y empezó con un dolor. Eh, la llevaron al médico y la llevamos al médico y la operaron, pero ya después que pasó lo de la apendicitis, una madrugada ella da un grito muy fuerte por un dolor en su pierna, el cual no se podía mover. Y pues como papás nos levantamos asustados, inmediatamente la atendimos, la llevamos al hospital, a urgencias, le hicieron varios estudios. Durante un mes estuvo con tratamiento, eh, hasta que un día, después de haber visitado tantos médicos y preguntarle al Señor, bueno, danos respuesta, qué es lo que está pasando, de dónde viene ese dolor, o porque la niña empezaba a renguear. Entonces, y veíamos, pues qué raro, decían, es la edad, ¿verdad? Y se está desarrollando. Pues bueno, resulta que esa tarde visitamos como 3 médicos y en el camino, ya para llegar con el último médico, nos dice: "Acabo de escribir un canto a Dios, ¿se los puedo cantar?", siempre con su vocecita. Ya sé, qué hermosa. Entonces, y decía el canto: "Ven conmigo, Señor, yo te quiero mucho", ¿no? Ese fue el primer canto. Bueno, el caso es que allí, precisamente fue cuando el doctor nos dice, un ortopedista, es necesario, pues, hacerle un estudio para detectar en sí qué es lo que tiene. Gracias a ese estudio, ahí empezó todo y pues le hicieron ese estudio, lo operaron de su cadera, eh, em, tenía así como el huesito fisurado, una fisura, ah, entonces pues dijeron necesitamos extraer esa parte, hacerle una biopsia y pues ver qué es lo que tiene. Yo recuerdo algo que siempre se me quedó muy marcado, precisamente tú eras coordinadora en ese entonces y te pedí lo que nunca hacía, te pedí, permíteme dar una plática de la fe, cómo vivir la fe. Eh,
y después, en otro momento, cómo aplicar la fe en tu vida diaria. Y cuando yo te pedí eso fue porque yo estuve orando y estuve escribiendo sobre ese tema. Y me llegó tanto al corazón que fue cuando me diste la oportunidad, ¿no? Adelante. Y precisamente muy curioso porque cuando yo doy el primer tema de cómo vivir la fe, en ese momento eh, nosotros teníamos la noticia de Hannah de que la biopsia, ¿verdad? No teníamos todavía la respuesta de la biopsia, pero en fe dijimos, todo va a estar bien, todo va a salir muy bien y yo creo que el Señor nos va a permitir la sanación y bueno, todo positivo y así. Resulta que ya después, el siguiente viernes, siguiente semana, fue así como un 18 de octubre, nos dicen, del 2011, nos dan la respuesta. Y resulta que Carlos llega a esa... Nosotros teníamos una terapia. Yo ya estaba preparada con Hannah para una terapia y resulta que se va a suspender porque necesitamos ver al médico, al oncólogo en la tarde. Vamos a ir a consulta. Yo en mi mente no captaba hasta que llega Carlos. Él se enteró a las 8 de la mañana. Mi respuesta yo la tuve a la 1 de la tarde. ¿Cómo estaría él? ¿Cómo se sentiría él para darme la noticia? Yo creo que no podía. ¿Cómo voy a reaccionar yo? Eh, entonces, pues bueno, llega a mi casa, me da la noticia y en ese momento como que siento que Dios me iba preparando a lo que no sabía que iba a venir. Y precisamente me da la noticia que Hannah tiene cáncer. Cáncer, pues bueno, en ese momento cuando me da esa noticia, a mí en ese momento como que no lo capto de inmediato, porque me dijo salió positivo, no me dijo tiene cáncer así directo. Ujú. Ah, está bien, le dije, pero ¿a qué se refiere esto? O sea, yo en mi mente yo estaba muy emocionada porque Hannah iba a ir a terapia, ese día iba a caminar, ese día ella iba a disfrutar sus juguetes, ese día, después de un mes de no tener movilidad, pues ella iba a disfrutar y yo estaba feliz por eso. Ya cuando me dice, Gaby, es cáncer, ya me quedó así como que tomé tanto aire, eso siempre lo recuerdo, Araceli, porque fueron las palabras así claves de decirle a Carlos, Carlos, este es el momento de aplicar la fe en la vida. Esta es la fe. Ahora vamos a hacer vida a todas esas palabras que Dios ha puesto en nuestro corazón. Yo estaré contigo todos los días, aunque pase por Ok. cañadas oscuras, o sea, no temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me dan seguridad. Y se me venían varias citas bíblicas, y yo quería decirlas todas, y el Señor es nuestra fortaleza, y si nosotros estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Bueno, y ¿Cuántos resulta años que tenían en el camino ustedes? Ya tenían, yo creo que mínimo unos 15 años en el camino de Dios. sí, ya, mucho tiempo. O sea, eran personas preparadas en la fe. Dios, como dices, les fue dando esa preparación a través del tiempo para recibir una noticia tan fuerte. Y a ti como mamá, que me consta, porque todos siempre te veíamos y decía, ay, es que Gaby, no es que Gaby, en el sentido pues de que tú eras tan cuidadosa con tus hijos, tan escrupulosa en muchos sentidos, ¿verdad? De que, Sí. ay, no jueguen aquí y allá, se van a golpear y eso, ¿no? Y enfrentarte a una noticia tan fuerte como esa y tomarla como la tomaste, Gaby, porque desde el primer momento tú siempre te sostuviste. Cuéntanos ese proceso, o sea, que para ti ahorita nos estás diciendo cómo tú empezaste a hablar con Carlos y Carlos pues fue en ese, siento yo que Carlos
que se veía más fuerte y más firme, yo creo que fue el que primero se quebró, porque hay que hacer un paréntesis de que Carlos pues trabaja con médicos, ¿verdad? Sí, Y sabe todas así estas es. situaciones y vive estas Ujú, situaciones de muchos años, ¿verdad? No es ujú. médico, pero trabaja con médicos y él sabe, pues él ya como que tenía un panorama más claro de lo que sucedía en esos casos, ¿verdad? Sí, claro, porque Carlos ya sabía cosas que yo no sabía Claro. y él me cuidó, voy a decirlo, me protegió tanto, me cuidó tanto y yo como mamá, pues esa responsabilidad de estar con Hannah, con Luis Carlos, con él y precisamente el que él recibiera la noticia, pues no fue fácil, cómo dármela a mí. Y, y creo que el haberme cuidado, porque ahora con el tiempo, de repente le empecé a hacer preguntas, le empezaba a hacer preguntas y, oh, yo no me acordaba de esto, ¿no? O sea, vamos caminando y al enterarnos de esta situación con Hannah, creo que lo que nos fue fortaleciendo, a mí en lo personal, fue ese tema de la fe, el haberlo preparado antes, cómo aplicarlo en la vida diaria, así sentía yo, como que este es el momento de la fe. Sí. Entonces hay que hacerle frente. A ver, ¿por qué, Araceli? Porque muchas veces decimos tengo fe, pero de labios para afuera pudiera decir que tengo fe. Pero cuando ya viene esta situación, eh, siento que ahí, pues soy probada, ¿no? Soy Claro. probada, claro, he estado en los movimientos, soy una persona de oración y al ser una persona de oración, creo que eso me ha ayudado mucho. Me ha ayudado Claro. mucho ese conocer a Jesús vivo, el encontrarme con Él, el conocerlo a Él en la oración y que Él me conozca a mí, porque soy débil pero fuerte en el Señor. Mm. Sí, y también una grata sorpresa en el sentido de también cómo Hannah en en su mundo de niña, pues, de vivir con ustedes, una niña feliz, una niña alegre, una niña muy amada, ¿verdad? Como ella también, a pesar de ser una niña, cómo enfrenta esta situación con alegría, con optimismo, con mucha fe, Gaby, porque Sí. esa fe la había recibido de ustedes. Así como dices tú, Dios me preparó, pues también a ella ya la tenía, yo así lo puedo decir hoy, tenía destinada para algo más grande, porque nos enseñó mucho tu hija. Cuéntame cómo era ella en ese proceso de enfermedad, cómo lo veía, qué pensaba, qué hacía. Pues mira, creo que Hannah nos dio la fortaleza a nosotros. Nos dio la fortaleza porque ella era feliz. Ella era una niña muy feliz. Era una niña que ella aceptaba las cosas como venían, eh, y creo que algo que le ayudó, quiero pensar también, la forma en la que nosotros mm, veíamos o queríamos para Hannah y para Luis Carlos, el cuidarlos, como dices tú, el no escuchar las noticias de los médicos o los diagnósticos delante de la niña, sino cuidar siempre, díganoslos en privado, cuidar esa parte, ¿verdad? Y creo que Hannah, todo empezó, ella le escribía cantos a Dios, escribía, hacía sus composiciones. eh, Entonces eso nos iba encaminando simplemente cuando le detectan el cáncer, la primera noche en el hospital, porque la internaron para que le colocaran el Portacat, donde le tenían que pasar la quimioterapia. Entonces, esa noche escribió un canto y estaba toda la comunidad reunida con nosotros, sentimos el abrazo de Dios ahí y
y ella dijo precisamente, ¿no? Que ella sentía ese abrazo de Dios. ¿Y cómo lo escribió? Eh, no recuerdo en este momento, se me fue, pero eh, Es que era Dios mismo comunicándose a través de ella. Eso era. Y a su vez también actuando en ustedes para que ustedes se siguieran pues apoyándola en ese momento. ya Porque me yo acordé recuerdo, del canto sí, a ver, dime. que nos dijo, tú nos das fortaleza, tú eres quien nos sana y nos protege. Tú Entonces, eres el que nos cuida y nos protege. Tú nos sanas cuando estamos enfermos y nos aliviamos más pronto con todo el amor que tú nos demuestras. Ese fue el canto, eso fue lo que le escribió a Dios. ajá. Cuando ella estaba ya en el cuarto del hospital y toda la comunidad en la planta baja. Y es que Ujú. también el Espíritu Santo estaba actuando pues en esa niña, estaba sanando, no sabemos ni qué, Gaby, No, algunas situaciones que a veces en la vida vivimos y a través de ella les estaba también instruyendo a ustedes, porque esa fue un fruto muy grande, pues que ustedes pudieron entregar. Y pasaron muchas cosas, Gaby, sí. pasaron muchas cosas. ¿Qué pasaba cuando ella sentía dolores fuertes? ¿Cómo los enfrentaba? ¿Cómo estabas tú? ¿Cómo tú de alguna manera te sostenías? Pues mira, ella sabía que oraban y ella me pedía a mí, mamá, Ajá. quiero que oren por mí. Mamá pide que oren por mí. Ella me lo pedía. Entonces, me río ahora porque yo estaba pues siempre con mi Biblia ahí Me en el consta. sillón. Estoy que, esperando el libro todavía que vas a sí, escribir. que esa Biblia quedó ya, se acabó, vamos a decirlo, se deshojó, toda rayada, toda escrita de fechas y todo, pero Dios me habló tanto ahí. Y precisamente Hannah me decía, mamá, tú siempre estás ahí leyendo la Biblia. Y claro, porque ahí estaba, ahí era la fuente, ahí es la fuente del agua viva para mí. Ahí me sostenía, ahí pues está la palabra Dios, quien habla, ¿verdad? Y que me puedo decirle así como que me preparaba, me preparaba. Y Hannah lo enfrentaba porque ella siempre me decía, mamá, tengo un canto para Dios. Yo siempre traía una libretita, Araceli, una pluma, porque no sabía en qué momento ella me iba a decir, como que se los dictaban esa letra, se la dictaba así el Espíritu Santo, que es el que habita en nosotros, que vive en nosotros, y, y yo escribía y no se le olvidaba. Ahora la voy a cantar, decía, y le puso tono a cada composición. Entonces, esos cantos al inicio fue así como mucha esperanza. Durante ese proceso fue, esos cantos me daban esperanza, nos daban mucha alegría. Nos decía una vez, estoy sana, ya estoy sana en el nombre de Jesús. O sea, gracias Señor porque me has sanado. O sea, ella empezaba a decir que ya la sanación ya estaba. Y después, cómo en el proceso fue cambiando. Y precisamente ella me pedía que oraran durante ese dolor, durante una temperatura, durante una transfusión de sangre, durante unas plaquetas, la transfusión de plaquetas, el conseguir a las personas para que nos donaran, no fue tan fácil. Yo ahora invito a los jóvenes, ahora invito que se cuiden en general, porque que sean donadores voluntarios, porque siempre hay alguien que necesita y Sí, es pueden verdad. salvar vidas. Yo lo necesitaba mucho. Yo necesitaba mucho que estuvieran bien y es muy difícil. Sí, yo recuerdo también un proceso que vivimos en la familia y recuerdo que cuando, pues en esas situaciones,
mucho de plaquetas, ¿verdad, Gaby? Sí, Cuando mucho. son las quimioterapias tan Ujú. fuertes, necesitan más que otra cosa plaquetas. Así es. Y no cualquiera dona plaquetas. O Ujú. sea, si para un donador normal no se te piden 15 requisitos, para el de plaquetas te piden 25, por ejemplo, por decir así, y una cuenta específica de 300,000, algo así, plaquetas por encima y es algo muy difícil de conseguir, Sí. ¿verdad? Entonces tienes razón. La verdad es que sí, sí es difícil. Y bueno, en el caso de ustedes, gracias a Dios, estaban arropados por mucha gente que orábamos con todo el corazón por la niña. Y yo nunca dudé y no dudo hasta la fecha de que siempre Dios nos escuchó a todos, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué sucede después? Dice, al principio mucha esperanza, ¿verdad? Pero después, ¿qué sucede cuando las cosas se van complicando? Cuando la salud de Hannah se va deteriorando, porque pasaron muchas cosas y muchas anécdotas también muy, vamos a decir, sobrenaturales, ¿verdad? Inexplicables también para los médicos que sean, pues, ¿cómo pasó esto? ¿De qué forma pasó? O sea, el Señor estaba actuando ahí, nunca la abandonó y ella lo sabía. Sí, precisamente algo que tenía Hannah es que siempre era muy agradecida. Ella daba las gracias a todos, a los médicos, aún en el dolor, le daba las gracias. Em, y precisamente, mm, Yo fue, recuerdo, se yo me fue. recuerdo eso y recuerdo las fotografías también que se tomaban, ¿no? Con todos Sí, quería tomarse sí. fotografías. Una fotografía y una foto, ¿no? Y a todos, ¿no? Ahora pónganse para que les tomen una foto. Y ella Sí. sonriente Ujú. siempre. Precisamente siempre ella buscaba, con los médicos, Ajá. siempre les cantaba a los médicos. Y resulta que una vez, bueno, cuando nos dicen: "Hay que amputar a Hannah para darle vida", y cómo darle la noticia, pero también cómo cuidar a Luis Carlos, un niño de 11 años, ya por cumplir los 12 años, o sea, entrando A a la- su adolescencia, a la secundaria, cómo cuidarlo a él. Ya no solamente era Hannah, es cuidar a Luis Carlos, a los 2, eh, y cómo, ¿Cómo se divide el corazón de una mamá así, pues? híjole, sí fue difícil porque fue difícil, pero a la vez fácil, porque tenía mucho apoyo. Gracias al apoyo de mi familia, de mi mamá, que estuvo allí, allí con Luis Carlos, de mi suegra, eh, con los amigos, las amistades, o sea, cómo él se sintió respaldado El también. deporte también El le ayudó, deporte, el le béisbol. ayudó mucho a Luis Eso siento Carlos. que fue algo muy bueno para él, el deporte. Y también, las amistades que él tenía, y creo que esa red de apoyo que nosotros tenemos ha sido muy buena. Tenemos porque todavía la tenemos. Porque Ujú, son los tesoros y son los regalos que quedan de todas estas experiencias tan ujú. fuertes. Y en esta parte, precisamente, sí con Luis Carlos, pero en el momento con Hannah en el hospital, en el momento con tareas que Luis Carlos tenía, con trabajos, en la llamada, ¿cómo le hago, mamá? ¿De quién te auxilias? Gracias a mis amigas, gracias a todo ese apoyo. ¿Cuántas veces también tú estuviste también ahí presente? Beatriz, me acuerdo mucho, Ujú. Carlota, que me ayudó a una gran enfermera que me enseñó a bañar a Hannah, el cual estoy muy agradecida. Le aprendí mucho y precisamente con Hannah, cómo ella al entrar a una cirugía, cómo entraba feliz. O sea, ¿cómo te explicas que una niña que le van a amputar su pierna está feliz? Incluso los médicos se regresaron y nos preguntaron, ya sabe, Hannah, qué es lo que va a pasar? Sí, ya sabe. Entonces, no lo entendían, pero pues ella estaba tranquila. Ella Porque estaba ella estaba tranquila. llena de Dios.
porque se le dijo también lo que iba a pasar, pero también estuvo el psicólogo, quien la apoyó, el oncólogo y pues nosotros para sostenerlo. Ujú. Y Dios, sobre todo, es el principal. Siempre se reflejaba. Yo recuerdo también que no solo era lo que ella escribía, sino, como dices tú, a las personas que de alguna u otra manera íbamos y le hacíamos una visita. Ella nos daba esa alegría. Sí, Ella estaba contenta porque iban a verla, porque le llevaban algún detalle y ella nos daba algo más grande a nosotros, ¿verdad? O sea, sí, su alegría, su fe, su fortaleza, la esperanza que tenía también sí. y cómo ella empieza a deteriorarse de tal forma que pues va de alguna u otra manera, Gaby, yo creo que es un proceso en el que tú fuiste pues entendiendo tal vez lo que iba a suceder. Pues mira, yo nunca pensé en, nunca me fui a lo que iba a suceder, a decir, Ok. no la voy a tener. O sea, cuando uno escucha cáncer, siempre te vas a la muerte. Yo me iba a la vida. Entonces, no es que me aferrara a la vida, pero con las composiciones, con la, como dicen los médicos, ¿verdad? Si tú ves a la persona que está bien y que te refleja que está bien y que está alegre, pues ¿cuándo voy a pensar que ella ya no va a estar, ¿verdad? Conmigo. Al contrario, yo veía, se va a recuperar, se va a sanar, todo esto va a pasar. Y yo así lo veía, pero resulta que no fue así. Y algo que yo cuidaba mucho era, precisamente ahorita que comentas, nosotros, las personas llegaban a visitarla y venían así como tristes, pero yo antes de que pasaran, recuerdo que siempre les decía, a ver, ¿cómo vienes? No puedes llorar aquí con Hannah, porque Hannah está bien alegre, Hannah está muy feliz, o sea, ¿cómo vas a venir a traer esa tristeza de ti? O sea, no. Y salían pues con esa alegría, porque Hannah quería jugar, porque Hannah quería pintar, porque Hannah quería reírse, pues es una niña. Entonces, ella no sabía la magnitud, pues, de la enfermedad. Iba igual yo, igual Carlos, igual Luis Carlos, caminando día con día. Yo aprendí ahí, Araceli, vivir el hoy, un día a la vez, un día, vivir el día, nada más. Y todavía lo recuerdo mucho en una transfusión precisamente donde necesitaba sangre y no conseguíamos sangre, no conseguíamos. Y precisamente le hablé, me acuerdo, a una persona para que hiciera oración. Conseguimos, gracias a Dios, pero esa vez sí la sufrí mucho también. El, esa desesperación que siente uno como mamá, el querer resolver y que no se puede en el momento y que tienes que buscar. Es muy desgastante. El no dormir, el cómo no dormía. Ahora digo, dormía 3 horas o 2 horas diarias y me mantenía, no sé cómo, de pie. Bueno, sí sé, solamente con Dios, Por la con la gracia de ayuda, Dios. por gracia de Y Dios. cómo también Dios te dio la oportunidad en esos procesos, recuerdo también yo muy bien en el hospital, cómo tú pudiste también ser o dar esa fe que tú tenías a otras personas que estaban caminando en caminos tal vez paralelos, pero con otras situaciones. Y recuerdo también mucho testimonio acerca de eso, que la gente te veía y decía, ¿cómo? O sea, tú tienes una niña aquí y cómo tiene cáncer, o sea, y cómo te ves tan bien y cómo te ves tan entera y cómo le haces si yo me estoy muriendo por esta situación. Recuerdo también esos testimonios, Gaby, y te recuerdo también y sé que tienes una libreta que vale oro que fuiste armando con ese camino de la mano de nuestro Señor y como una mujer de fe, día a día caminando y escribiendo no solo lo que Hannah recibía de nuestro Señor, sino también tú. Sí.
recuerdo eso y pues te digo, estoy esperando todavía el libro, que va a estar muy bueno porque es un Gracias. camino pues desafortunadamente, voy a decirlo así, ¿verdad? Hay personas que lo viven, Gaby, de otra manera. Y, y lo contrario, pues yo sé que, pues tú nos dirás, ¿verdad? Que ha sido un proceso nada fácil. Sin embargo, pues te ha transformado, te ha transformado. Como cuéntanos la parte donde ella ya es entregada por ustedes, por una mamá que dices, bueno, señor, entonces es por aquí, adelante. ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Cómo fue ese paso? Porque yo creo que lo diste y lo diste en fe también. Sí. Em, Creo que fue una noche muy difícil, donde ya habían pasado algunas noches, ya las últimas 3, creo ya, donde ya ella se estaba deteriorando. Lo que pasa es que le salió una bolita en el brazo. Entonces, cuando ya le salió una bolita en el brazo, ya le amputaron su pierna, ¿no? Y su cáncer, pues era en todos los huesos. Eh, y también en un ojito, que ese fue el que se le abrió en la primer quimioterapia. Bendito sea Dios. Su ojito lo recuperó, pero quedó el cáncer en todos los huesos. Sarcoma de Ewing metastásico estadio 4. O sea, nos habían dicho que iba a durar de 2 meses, creo duran. No sé. Gracias. Pues ella, Dios me la permitió más, nos permitió todos esos cantos, esas composiciones a Dios. Y esa noche, ya de plano, eh, yo dije, es momento de que la lleven a terapia intensiva, decía yo. Yo lo veía para que tuviera una atención personalizada. Así lo veía yo, una atención personalizada, más directa. De no esperar a las enfermeras, de no esperar a los camilleros, esa parte en el momento de su necesidad, pues ella necesitaba. Y, y pues sí, ese día la bajan a terapia intensiva. Cómo explicarle a Luis Carlos, cómo decirle. Yo le decía a Luis Carlos, mira Luis Carlos, lo que pasa es que va a estar tu hermana allí, pero eso no significa que se vaya a quedar ahí, ¿verdad? Dándole esperanzas, pues, porque Claro. yo dentro de mí decía, bueno, es una atención más personalizada, pero va a estar bien. Hace poco, la verdad, platicando con Carlos, me dice, Gaby, es que ya, él que entiende esa parte de la medicina y yo no, Sí, él sí lo comprendía, de que ya estaba como en lo último. Yo todavía no lo comprendía. Déjame decirte que hace un mes, te puedo decir 2 meses, tocamos el tema. Carlos, yo no sabía esto, le dije, y yo no lo sabía, yo sí, Gaby, me decía. O sea, yo me quedé así, ¿no? Entonces, qué bueno que no lo sabía, qué bueno, la verdad, porque lo fui viviendo así, paso a paso, conforme iban pasando las cosas, creo que mejor para no saber, para no adelantarse, ¿verdad? ujú. Y esa Es noche, que tal vez fue la forma en la que tenías que haberlo vivido tú. sí, Tal vez fue eso. sí. Y Y qué esa bueno, noche. pues también Dios nos cuida, nos Sí, protege y pues nos cuida, nos claro. guarda. Sí, sí. No nos permite ver todo porque entonces sí, no nos permite, nos cuida. Entonces, ya esa noche Hannah, pues sí estaba muy mal. Y, y sí, yo dije, bueno, Señor, cuando tú quieras, o sea, yo te la he entregado muchas veces. Tengo a una persona muy linda que yo, claro, esa noche estaba temblando, veía la situación porque esa noche nos dijo el médico, es momento de que pasen toda la noche con Hannah, no se preocupen, quédense ahí todo el día en terapia intensiva, toda la noche más bien. Y yo le hablé a mi acompañante espiritual y Asunción. Asunción.
así es. Santa Asunción. Qué linda. Asunción García Madero, quien me ha acompañado desde que me casé y hasta la fecha. Ella me dijo, Gaby, le hablé 12 de la noche, ¿qué crees? Nos está diciendo esto el médico, ¿qué hago? Verás la gloria de Dios brillar, me dijo. Cada palabra que ella me decía era un impulso para mí de mantenerme firme, de mantenerme con esa confianza en Dios, porque es una mujer de Dios, tú lo sabes. Sí. Es una mujer de oración, es una mujer de respaldo y pues nos cuidó con su oración a Carlos y a mí, y a Luis Carlos, y a Hannah. Y pudimos experimentar esa paz que nunca lo hubiera imaginado al entregar a Hannah, cómo ella se quedó tan dormida, tan feliz. Cerró los ojos aquí, Araceli, pero los abrió en su nueva vida En la eterna, gloria. a la que todos estamos llamados. No me urge ahorita, pero llegar, pero pues para allá vamos y terminó con una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra de Dios, y es verdad, es verdad. Yo no lo alcanzo a comprender esa parte, tal vez porque dicen que en ese momento, Araceli, uno se bloquea. Como haya sido, si se bloquea uno, pero yo sentía una paz al momento cuando le entregamos y al momento de salir de ahí yo decía, Señor, no quiero que acabe esta paz que siento, no quiero salir de aquí y ver cómo las personas van a llorar. Yo no quería escuchar llantos porque yo tenía una paz. O sea, no sé cómo explicarlo más, pero yo sentí un regalo ahí para mí también, de parte de Dios. Pero antes, déjame decirte algo, llegó un sacerdote y nos dijo, quiero ponerles a ustedes los santos óleos. Antes de pasar con Hannah, me adelanté. Yo no sabía que nos podían poner ungir. Entonces nos ungió antes de pasar con Hannah para despedirla. Entonces, pues, qué regalo. Sí. O sea, eso fue, ahorita me estoy acordando de eso, sí. Ahí está la respuesta. El Señor nos ungió y ungir, pues, es precisamente ese amor que Dios sella en nosotros, en nuestro corazón. Y nos selló en el dolor, sí, porque es un dolor, duele mucho, se desgarra el alma. Hay que vivir, darse permiso de vivir ese dolor, de no sacarle la vuelta, de enfrentarlo, de que Dios va sanando poco a poco. Y algo que me fue sanando a mí, que pienso yo que me fue más bien dando vida, le llamo yo. El servicio me llena de vida. Cuando pasa lo de Hannah, yo digo, al mes y medio, Araceli, me fui a servir. Pero yo no sabía que iba a servir. Yo fui al CRIT a hacer donación de lo que había dejado Hannah, las sillas de baño, las sillas andadera, todos los materiales que tenía para ayudar a otros. Pero nunca pensé que yo me iba a quedar ahí, en el servicio. Y ahí me quedé. Y fui muy feliz. Pues como Dios siempre te ha abrazado a tu familia, pero también hay una cuestión muy importante, Gaby, cómo tú te has dejado moldear, cómo tú has permitido que ese amor de Dios te arrope, porque estabas abierta totalmente de capa con el Señor. Estabas día con día, como dices tú, viviendo el día a día y recibiendo a la vez toda esa fortaleza, todo ese amor, todo lo que tú necesitabas para caminar, un día a la vez, como dicen, ¿verdad? Entonces, Sí.
tú, bueno, muchas personas viven esta situación, Gaby. O sea, no, digo, no fuiste la primera, no eres la última que va a pasar por esas situaciones, pero tu testimonio es muy especial porque tú eras una mujer ya de fe y muchas veces pueden pensar, se puede pensar, ¿sabes qué? Pues tú porque eres muy de la iglesia y todo, a ti no te puede pasar nada desagradable o no te puede dar una enfermedad fea o fuerte porque, pues tú cómo, si tú vas a la iglesia, ¿verdad? Si tú oras, si tú sabes que Dios todo lo puede, tú tienes fe, pero el Señor tiene un propósito siempre. Entonces, pues qué grande, qué gran regalo. ¿Y qué nos puedes decir que cómo las personas o las madres que pasan por eso, un consejo que les darías a ellas? Eh, Creo que lo mejor es que se den permiso de vivir el duelo, pero también es importante que se cuiden y que hagan esa red de acompañamiento. Si necesitan, para empezar, un tanatólogo, Ujú. eh, un acompañante espiritual, si necesitan del médico también. eh, el más importante, pues, es nuestro Señor, ¿verdad? Ese encuentro con Dios. Pero sí se necesita tener esas personas que las amistades con las que te vas a sostener, el salir adelante, em, el tener esa voluntad. Creo que no se queden, que se levanten, porque sí se puede, pero se necesita mucho de la voluntad, mucho de que de que Estar en sí hay un paz. propósito y vivir el día a día, vivir, de no anticiparse, de no adelantarse, de no te anticipes, vive nada más, empieza a vivir y empieza a dar pasos en fe. Entonces creo que y el Señor va a ir haciendo, va a ir hablando en el camino y el Señor va a ir sanando. Y tú sabes, Araceli, ahorita pues la cruz, pues vamos cargando cada día con la cruz y no se puede, eh, necesitamos pasar por la cruz, necesitamos pasar por el desierto. Ahí yo digo, en el desierto está la pesca milagrosa. Allí está lo bueno, porque allí crecemos, allí aprendemos, allí nuestra vida se va moldeando, nos vamos purificando, nos vamos transformando. Mm, no podemos, como Jesús, Él tuvo que pasar por esa cruz para darnos vida y lo hizo con amor. Entonces, también desde el amor, em, pero eso se vive estando con el Señor, estando cerca de Él, desde el amor, para ir aceptando, para ir avanzando. ¿Y quien nos va a sostener? Yo les digo que sí, quien nos va a sostener es Jesús, que está vivo, que está vivo. Amén. Así es. El Ujú. Señor está ahí y nuestra madre está ahí siempre arropándonos. Y pues Mamá bueno, María, un luego yo modelo. creo que tendríamos que hacer un programa específicamente, así como que todas y cada una de las enseñanzas de esta niña virtuosa, a los ojos de Dios, una niña virtuosa, y a los ojos de las personas que la conocimos, y a ti, Gaby, cómo Gracias. has crecido y cómo tu niña también vivió este proceso con alegría, con fortaleza y sobre todo siempre de la mano de Dios y con una fe grande, con una esperanza muy grande que al final del día fue cristalizada con esa corona que el Señor nos regala, ¿verdad? Por la que vamos, por la que luchamos en esta vida. La Pues corona de la muchas vida. gracias, Gaby. Muchas gracias por tu compartir. Muchas gracias por este gran testimonio y sobre todo por tu función como mamá, esposa, sostenida, ¿verdad? En la mano de Dios para atravesar esta situación, pues muy difícil de la salud de una niña también hermosa,
pero pequeña, y cuando uno ve a un niño, pues tal vez te duele un poco más ver a un niño pequeño sufrir tanto, pero sin embargo, como dices tú, se puede salir adelante de la mano de Dios con las ayudas pertinentes también y es importante ir a buscarlas también y saber que hay alguien siempre que te da la mano porque Dios está ahí. Sí, Araceli, Muchas gracias. porque hay muchas manos que nos brindan la ayuda, pero muchas veces no las queremos. Entonces, creo que es importante. Me recuerda mucho a Pedro, precisamente, eh, que él se estaba hundiendo y Jesús nos quiere sacar de ahí, no quiere vernos hundidos. Entonces, esa la verdad para mí es una imagen, precisamente en mi trabajo, es la que me recibió, esa imagen, donde Jesús extiende su mano a Pedro y lo levanta, lo saca de ahí. Y así también a mí me ha sostenido. ¿Ya te regaló otra hija? Ya. Y muy simpática y bien sonriente y muy alegre y muy llena de Dios. Mira, Mira, para bendito mi sea, hijo. bendito sea Gracias Dios. a Dios. Pues muchas Gracias. gracias, Gaby, por estar aquí con nosotros y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga. Dichosa tú que has creído, florece en tu pecho la promesa, la voz del cielo germina en tu interior y el futuro se abre en canto.